Seguimos, compañeros, amigos, radioescuchas de la radio del área, aquí en la FIL, y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Francisco Parras. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Y estamos presentando su libro Gobernanzas, Propuestas, Límites y Perspectivas. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ti, tus estudios y cómo es que has llegado a los temas sobre la gobernanza y esta información que necesitamos todos? Bueno, yo estudié originalmente filosofía y me interesaba mucho el problema del derecho de gentes, y esto tiene que ver sobre todo con normativas que diríamos ahora internacionales, que van más allá de los estados-nación, y esto es un poco inadecuado porque realmente el derecho de gentes nació en el siglo XVI, cuando todavía no había naciones propiamente dichos y ni tampoco derecho internacional. Pero en el fondo me preocupaba este problema porque estaba interesado en el problema del orden, cómo hacer que entidades, o en ese caso en el siglo XVI, príncipes autónomos, se podían poner de acuerdo para conseguir objetivos comunes. Después estudié la maestría en estudios regionales en el Instituto Mora y también me interesó un tema similar pero aplicado a las ciudades. Y finalmente estudié en Inglaterra, en la Universidad de Warwick, un doctorado en ciencias políticas, y finalmente fue como llegué al tema. La gobernanza propiamente son nuevas maneras de arreglos y de convivencias que existen entre actores del gobierno, de la sociedad civil y de las empresas. ¿Nos podrías comentar un poco los temas que se toman en el libro de Gobernanza, Propuestas, Límites y Perspectivas, por favor? Sí. Este es un libro que probablemente le pudiera interesar a gente que estudia ciencias políticas o administración pública, pero también en general para cualquier persona que le interese la solución de problemas complejos. Hay un término técnico que es problemas retorcidos, wicked problems en inglés, y tiene que ver con problemas que son muy complejos y que dependen de muchas variables. Un caso típico son la pobreza, la calidad de la educación, la exclusión social, los problemas de inequidad de género y algunos otros. Todos esos no se resuelven sin tener que combinar tres tipos de instrumentos y de recursos. Por un lado, los del gobierno y los instrumentos usuales del Estado, la ley, la política pública, el presupuesto público, la información. Pero por otro lado, si la sociedad civil no le entra a este tipo de problemas, jamás se va a resolver. Y por último, también necesitamos que los mercados, las empresas, pero en general los sistemas de producción y los modelos de consumo también contribuyan a la solución de un problema. Hay que pensar tan solo como ejemplo el problema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que aunque tenemos todos los recursos gubernamentales, por otro lado, si la sociedad civil no le entra de manera sistemática y si el mercado no premia las buenas experiencias que tratan de disminuir o eliminar la violencia, si eso no se combina de buena manera, jamás vamos a resolverlo del todo. Eso en parte es tema de este libro, es decir, cómo entrar a resolver problemas complejos, porque parece que estos están aumentando en cantidad y parece que cada vez estamos en situación más crítica respecto a cómo resolverlos. Al acuerdo entre sociedad, empresas y gobierno, ¿no? Sí, así es. ¿Me podrías comentar qué opinas tú respecto al libro y a la sociedad y a al tema que tomas sobre todo? ¿Crees que en México haya una desinformación por gusto o porque de verdad nos hace falta hacer un tipo de hacer que la gente se interese más? No sé, ¿cuál creas que sea el verdadero problema en México con este vínculo? Porque realmente estamos de acuerdo que muchas personas en México tenemos la desinformación por el desinterés. Sí. Existe esa dimensión del problema, efectivamente. Hay gente que está más bien muy interesada en que le pase inmediatamente y fuera de eso, pues realmente no se vincula con otros problemas. Leyendo recientemente un articulista, me parece que en la BBC, argumentaba que algunas personas respecto a la violencia han tenido reacciones similares a los del bombardeo de la Alemania nazi en contra de Inglaterra, particularmente de Londres. Y estas personas argumentaban, al final nada más había gente fallecida por los bombardeos, había gente que
no le había tocado el bombardeo y entonces le costaba trabajo entender de qué se trataba el problema. Y por último, estaba gente que conocía gente directamente que había sobrevivido o había muerto. Y que realmente la única gente que realmente se podía involucrar para la solución era estas personas que habían tenido algún tipo de experiencia de manera directa o de manera indirecta. En realidad todos tenemos experiencias de ese tipo. El problema es que pocas veces reflexionamos sobre las implicaciones que tienen. Todos hemos tenido experiencias de inseguridad, de pobreza, de exclusión, no a lo mejor porque seamos directamente pobres, pero lo vemos en las calles. Y entonces la gobernanza en última instancia es un enfoque que nos ayuda a recordar que los problemas complejos siempre tienen soluciones complejas. No hay nunca, en mi opinión, una sola solución para todos los problemas o para un problema específico complejo, sino muy probablemente van a ser muchas soluciones trabajando de manera más o menos armónica. ¿Y eso qué significa? En el libro argumento que la política pública debe de poner atención a 5 puntos que son muy importantes. El primero es la autoorganización, cómo la gente tiene más capacidad de información y más capacidad de decisión ahora que digamos hace 50 años a través de redes sociales y muchas cosas. Esto también implica mayor capacidad de incidencia y mayor influencia, pero realmente pocas veces nos organizamos de manera sostenida para para incidir en algo. Afortunadamente hay muy buenos ejemplos en los que sí se sugiere que sí es posible hacer esto. Por ejemplo, en temas de equidad de género, en temas de corrupción, en temas de la pobreza y estudios sobre la paz, pero también en temas que tienen que ver con equidad de género, ya propiamente, bueno, creo que ya lo había mencionado, equidad de género, cosas que generalmente el gobierno tiene una postura muy tradicional y conservadora, sí, y que tiene que cambiar. La sociedad, sin embargo, es capaz muchas veces de organizarse y lograr un cambio. Cuando se creó InMujeres, cuando, por ejemplo, se dio lo de la ley 3 de 3, etcétera, yo creo que son ejemplos muy, muy concretos de esto. Entonces, necesitamos comprender mejor, que es el primer punto, cómo la gente se organiza y cómo tiene mayor información y capacidad de incidir. El segundo punto es que necesitamos mejorar nuestras condiciones de cooperación. Tenemos una narrativa y unos referentes en nuestra sociedad que nos hacen difícil confiar en el otro y organizarnos para resolver un problema en conjunto. Entonces necesitamos trabajar como sociedad en tener referentes teóricos, conceptuales, pero también vivenciales, de que si nos organizamos podemos a nivel micro, pero también en otros niveles, resolver problemas. Tercero, tenemos que mejorar el gobierno, la efectividad de la intervención del gobierno, pero también la efectividad para que el gobierno sea capaz de comunicar un objetivo y que todos pues logremos alinearnos a este objetivo. Tenemos problemas serios de legitimidad de nuestras instituciones y tenemos que trabajar en ellas, en su mejora, porque si no hacemos esto se nos va a ir el país en el esfuerzo. Si no somos capaces de mejorar nuestro gobierno, la calidad gubernativa, realmente no podremos resolver estos problemas, porque es en el gobierno donde se concentran todos los recursos de timoneo, de guía, de liderazgo para resolverlos. El cuarto problema es la rendición de cuentas. Necesitamos mejorar la rendición de cuentas en todos los niveles, pero en todos los sectores también. La rendición de cuentas no es un problema del gobierno, sino es un problema de la sociedad y de los mercados. Las empresas tienen que rendir cuentas, los organismos privados tienen que rendir cuentas, pero también la sociedad civil, las ONGs, las OSCs y también obviamente el gobierno. La rendición de cuentas no es un asunto nada más de actores públicos, sino también de actores privados. Y por último, necesitamos mejorar la interdisciplinaridad, es decir, cómo diferentes maneras de ver las cosas desde diversas disciplinas se conjugan para lograr la solución de un problema. Si pensamos que todas las soluciones van a venir desde la administración pública, ese es un error y una receta para el fracaso. Ya no podemos seguir pensando que porque alguien estudia administración pública, en el mejor de los casos, va a llegar ya con las herramientas para resolver un problema, sino más bien ahora necesitamos mejorar en la capacidad de diálogo entre las diferentes disciplinas para resolver un problema y en consecuencia no se puede entender ya un diseño, implementación o evaluación de política pública que no sea interdisciplinar. Una política pública que solamente vea el problema desde una perspectiva es un fracaso y es un desperdicio de dinero público. ¿Crees que los jóvenes
de estas nuevas generaciones, entre los millennials y la generación siguiente, están desinteresados en estos temas, sobre todo en el país, en México? Yo creo que no. Me parece que, de nuevo, la BBC recientemente tuvo la puntada de publicar un artículo que se llamaba algo así como la generación más odiada del mundo. E inmediatamente pensamos en los millennials, que generalmente son criticados, porque parece que están como que nada más interesados en sus propios problemas, que están interesados en establecer relaciones vía las redes sociales, pero que ya como llega el momento del compromiso y de trabajar, por ejemplo, para casarse, para conseguir casa, para tener un trabajo fijo y para quizá comprar coche, etcétera, pues entonces ahí hay un problema. En realidad el artículo me pareció muy interesante porque argumentaba que eso mismo que se achaca a los millennials siempre se ha achacado a la generación más joven y da como muestra textos desde el siglo IV antes de Cristo, donde dicen qué barbaridad, estos jóvenes, si siguen así van a llevar a la sociedad a un problema. Yo pienso que muchas de las críticas que se hacen a los millennials, entre ellos que no les interesan las cosas, son injustas. Todo lo contrario, me parece más bien que ellos tendrán que enfrentar una situación mucho más difícil que lo que hicieron los baby boomers y los generación X, que es mi caso. Si alguien quiere consultar, hace como una semana se publicó House Life de la OCDE, que es el reporte el índice para mejorar tu vida, índice para una vida mejor, que tiene la OCDE, los países de la OCDE, y este House Life, cómo está la vida, 2017, manda un mensaje de crecimiento e inequidad muy importante. Después de hacer el diagnóstico para este año, los que salen en peores condiciones son justamente los millennials, porque hay evidencia que indica que entre todos los países de la OCDE, los millennials están ganando 30% menos de salario que los equivalentes en generación X y en los baby boomers, cuando ellos tenían las edades que ahora tienen los millennials. Básicamente tienen más competencia en el mercado laboral, aunque ellos mismos están mejor preparados que, por ejemplo, los de la generación X. Saben más idiomas, tienen más capacidad de cooperación, etcétera, pero al mismo tiempo tienen que enfrentar salarios iniciales mucho más bajos y condiciones laborales más inseguras que lo que pasa en la generación X y baby boomers. Todo que he elaborado es un poco para decir que si hay una generación que yo creo que a la larga va a ser muy interesada en resolver estos problemas, va a ser precisamente los millennials. Yo creo que a lo mejor ahorita no se dan del todo cuenta de algunas implicaciones, pero la realidad que es una maestra terrible, eventualmente va a hacer que la gente que pudiera estar interesada más bien se empiece a interesar, porque en eso se les va pues su futuro. Por primera vez los millennials en Estados Unidos se enfrentan ante la posibilidad de que no tengan un crecimiento de expectativa de vida. Y eso es muy grave, ¿no? Porque eso significa que esta mejora que hemos tenido desde hace pues, bastante tiempo, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se estaría deteniendo por problemas de salud, por problemas del mercado, por problemas en el caso de Estados Unidos, los opioides, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que todo lo contrario, los millennials lo único que tienen que hacer es parar un poco y tener espacios de reflexión para darse cuenta de que realmente es su responsabilidad entrarle ya a la solución de estos problemas. Y la gobernanza tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo le hacemos para cooperar entre todos y ofrecer soluciones conjuntas? ¿En dónde podemos encontrarte? Hablando de millennials y redes sociales, somos millennials nosotros, entonces es la forma más fácil, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte y dónde podemos encontrar el libro? Sí, el libro se vende ahorita aquí en la FIL, en Guadalajara, en el stand del Instituto Mora, pero también se vende en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las de Educal, que son las que están en los museos regionales en diferentes estados. Electrónicamente ustedes me pueden encontrar en Twitter, en Porras Francisco, arroba Porras Francisco, y en Facebook también, ¿no? Entonces, la página también del Mora, que es mora.edu.mx.
Pues muchas gracias, Francisco, por este espacio y espero que después de esta gran entrevista todos nos interesemos en estos problemas, que realmente son nuestros problemas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los radioescuchas de la Radio del Área. Nos vemos en la próxima.